Deuteronomio capítulo 2. Israel en el desierto. Después de eso, Dios me mandó que los llevara al desierto por el camino que va al mar de los juncos. Pasamos largo tiempo viajando alrededor de las montañas de Seir, pero a nuestro Dios le pareció que habíamos estado allí demasiado tiempo y nos ordenó ir al norte. Antes nos advirtió que, al pasar por la región de Seir, no atacáramos a los descendientes de Esaú, pues esa región les pertenece. Allí habían vivido los horeos, pero los descendientes de Esaú los destruyeron y se quedaron con su tierra. Por eso Dios dijo que no nos daría ni un pedazo de ese territorio, y aunque ellos nos tenían miedo, nos ordenó no hacerles daño, pues después de todo eran nuestros parientes. Solo debíamos comprarles la comida y el agua que necesitáramos. Yo les hice recordar que Dios los había bendecido en todo lo que ustedes habían hecho durante esos 40 años. En verdad, Dios los ha protegido y cuidado en todo el viaje por el desierto y nada les ha faltado. Luego nos alejamos por el camino del Arabá, que comienza en Elat, Esión, Geber, y pasamos por Seir. De allí nos desviamos por el camino del desierto que lleva a Moab. Fue entonces cuando Dios nos ordenó no atacar a los moabitas que son descendientes de Lot. Nos dijo, además que tampoco nos daría ni un pedazo de la región de Ar, pues ese territorio les pertenece. Antes, ese territorio era de los emitas, que era un pueblo muy grande, con gente tan alta como los gigantes anaquitas. La mayoría de la gente los conocía con el nombre de refaitas, pero los moabitas fueron los primeros en llamarlos emitas. Dios nos ordenó seguir adelante y cruzar el arroyo Seret. Desde el día en que salimos de Cades Barnea hasta el día en que cruzamos ese arroyo había pasado 38 años. Para entonces ya habían muerto todos los israelitas que al salir de allá tenían 18 años. Dios había jurado que usaría todo su poder para acabar con ellos. Fue entonces cuando Dios ordenó que cruzáramos la frontera de Moab y fuéramos a la ciudad de Ar, pero antes nos dio instrucciones de no atacar a los amonitas, pues son también descendientes de Lot. De ese territorio no recibiríamos ni un pedazo, pues Dios ya se lo había dado a ellos. Los refaitas, a quienes los amonitas conocían con el nombre de samumitas, habían vivido allí antes. Por eso la región era considerada territorio refaita. Los sansumitas eran un pueblo grande, con gente tan alta como los gigantes anaquitas. Dios acabó con ellos por medio de los amonitas que se quedaron para siempre con su territorio. Lo mismo había hecho los descendientes de Esaú en la región de Seir. También los filisteos que habían venido de Creta mataron a los heveos de las aldeas cercanas a Gaza y se quedaron con el país. Después, Dios nos ordenó seguir delante y cruzar el río Arnón y entrar en guerra con Sihón, el rey de Hesbón. Antes nos prometió que dominaríamos el país y nos quedaríamos con ese territorio. También nos prometió que a partir de entonces todos los pueblos de la región nos tendrían miedo. Con solo oír hablar de nosotros se llenarían de espanto y angustia. La derrota de Sihón. Cuando estábamos en Cademot, le envió un mensaje amistoso a Sihón, rey de Hesbón, en el que le pedía que nos dejara pasar por su territorio. Pasaríamos solamente por el camino principal y cruzaríamos el río Jordán hasta llegar al territorio que nuestro Dios nos iba a dar. Le ofrecí pagarle por los alimentos y el agua que tomáramos y le hice saber que los descendientes de Esaú y los moabitas nos habían permitido pasar por Ar y Seir. Pero el rey Sihón no nos dejó pasar, pues nuestro Dios hizo que se negara. Dios me dijo entonces que a partir de ese momento dominaríamos a Sihón y que de inmediato debíamos entrar en su territorio y conquistarlo. Sihón salió con su ejército para luchar contra nosotros en Jaaz, pero Dios nos dio la victoria. Conquistamos todas sus ciudades y las destruimos por completo. Acabamos con todos sus habitantes y solo nos quedamos con el ganado y los objetos de valor.
Ninguna de sus ciudades resistió nuestro ataque. A todas ellas las destruimos, comenzando por la ciudad de Aroer, que está en ambos lados del río Arnón, y terminando por la ciudad de Galaad. Hasta la fecha seguimos dominándolos. Los únicos territorios que no atacamos fueron el de los amonitas, que está en la región del río Jacob, el de las ciudades de la montaña y todos los que Dios nos ordenó no atacar.